Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos 1 hora y media de información por delante. Bueno, y empezamos. Hay varias cosas para compartir. Sí. Finalmente, luego de intensas negociaciones que motivaron hoy el pedido de varios cuarto intermedio, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado alcanzaron un acuerdo en la Cámara de Senadores para aprobar el proyecto de ley que brinda asistencia financiera a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. El senador Daniel Cassiani, coordinador de la bancada del Frente Amplio, explicó que se mantendrá el criterio de aportes de las personas activas impulsado por el gobierno, pero que la contribución de las personas pasivas va a ser la que pidió la oposición. Por su lado, el presidente de la Caja de Profesionales Universitarios, Daniel Alza, dijo que el proyecto es equilibrado en cuanto a los aportes de todas las partes involucradas. Por supuesto, tendremos amplio desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Vamos con los titulares, aquí están. El Mercosur concluyó las negociaciones con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, integrantes del EFTA, y se firmará un acuerdo de libre comercio, según se acaba de anunciar en el marco de la cumbre del Mercosur que se está desarrollando en Buenos Aires. La presidenta de la República en ejercicio, Carolina Cose, lamentó la nueva muerte de una persona en situación de calle, pero aseguró que los esfuerzos que está haciendo este gobierno no se hicieron antes, en otras gestiones. La bancada del Partido Nacional en ambas cámaras analiza la posibilidad de interpelar al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, a quien responsabiliza de la fallida acción del Estado para atender la realidad de las personas en situación de calle. El Ministerio de Salud Pública anunciará mañana diversas medidas para mejorar los tiempos de espera para distintas especialidades médicas y además se están tomando medidas para realizar procedimientos quirúrgicos que hace años están siendo postergados. El director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris, le dijo a MBD Noticias que el gobierno busca profundizar los mecanismos de participación ciudadana en el ecosistema de medios de comunicación social. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel aceptaría un alto al fuego parcial en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de rehenes, mientras que Hamás también se mostró de acuerdo, pero exige la retirada total de las tropas israelíes del enclave. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció hoy a través de su abogado a su ex canciller, Álvaro Leiva, por conspiración y traición a la patria, por presuntamente buscar apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacarlo del poder. Saben, pero lo reiteramos y si no se enteran que nos pueden seguir a través de sus dispositivos mediante la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, mediante el canal de TV Ciudad en YouTube y que nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías o su web uniradio.edu.uy. Ya presento a Natalia porque tiene móviles o adelantos de los móviles para presentar también. Exacto, Martín. Y uno cruzando el charco, como se dice, en Buenos Aires, la representación de MBD Noticias con Diego Martini, que está allí en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Allí, Diego, para cubrir esta cumbre del Mercosur y mucho más. Adelante. Sí, así es, compañeros. Para todas y todos de este lado del charco, Uruguay Arenales, donde está la Embajada Argentina en Uruguay, y en estos momentos estamos a la espera de que llegue el presidente de la República, Samandu Orsi, que va a ser homenajeado por la Universidad de Congreso, que es de Mendoza, con el premio doctor honoris causa, y a mis espaldas están viendo a uruguayos residentes en Argentina que lo están esperando para saludarlo, así que ampliaremos con esa información y con algo de lo que dejó el primer día de la cumbre del Mercosur que se desarrolló en el Palacio de San Martín, así en la zona de Retiro. Y más cerquita, en el Palacio Legislativo, Angie Álvarez, con intensa actividad el día de hoy, Angie. Así es, Natalia, Martín, buenas noches para ustedes. Desde temprano se discute el proyecto de salvataje que envió el Poder Ejecutivo a el Poder Legislativo. La Cámara de Senadores tuvo intensa actividad en la jornada de hoy. Se resolvió finalmente una votación en conjunto, se llegó a un acuerdo entre oposición y oficialismo. La Cámara de Diputados en este momento está en un cuarto intermedio de 1 hora a la espera de que llegue el proyecto para tratarlo allí y, bueno, finalmente concluir una solución. Si les parece, los volvemos a convocar en unos minutos. Otro asunto, esta mañana una persona que se encontraba en situación de calle fue encontrada muerta en la localidad de Las Piedras, departamento de Canelones, y esto ya motivó repercusiones políticas. Por un lado, Carolina Cose, hablando en calidad de presidenta en ejercicio, lamentó el hecho, pero dijo que de todos modos el actual gobierno está potenciando la capacidad de respuesta
para atender justamente estas situaciones. Y desde la oposición, el senador Nicolás Martinelli aseguró que no se descarta que sea convocado al Parlamento para ser interpelado el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Siendo el gobierno con mayor fatalidades de personas en situación de calle, si se confirma que esta séptima fallecido en Las Piedras, luego de la autopsia, efectivamente falleció por la condición de estar en calle, lógicamente que eso atraerá aparejado el análisis de una posible interpelación. Yo creo que los esfuerzos que está haciendo este gobierno no se hicieron antes. En la realidad actual del mundo siempre vamos a estar llegando tarde a las cosas más urgentes. Lo importante es llegar. Tener un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires. La cumbre del Mercosur ha motivado la presencia de MBD Noticias en la capital argentina, en la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra nuestro compañero Diego Martini, que tiene, digamos, para atender una agenda bastante extensa. Ya hubo firma o por lo menos avances importantes en términos de acuerdos internacionales con otros bloques, pero de todo eso habla a continuación justamente Diego, con quien ya establecemos contacto. Bien, así es, compañeros, como informamos, nos encontramos en la Embajada Uruguaya en Argentina a la espera de la llegada del presidente de la República, Yamandú Orsi, que va a ser premiado con el premio Doctor Honoris Causa de la Universidad de Congreso. A nuestras espaldas ven a varios uruguayos residentes en el país vecino para saludar al presidente que está por llegar. Hoy fue una jornada donde, como sabrán, en la primera jornada de la cumbre del Mercosur, donde Argentina tiene la presidencia pro tempore, se desarrolló los encuentros entre los ministros de Economía de cada país, de Gabriel Dodone por Uruguay y de Caputo por Argentina, y luego se dieron las reuniones de los cancilleres. La novedad más importante, y esa es la noticia del día para Uruguay, bueno, es que se firmó este acuerdo de TLC con EFTA, que es este conglomerado de países que tiene a Islandia, a el Reinado de Liechtenstein, a Suiza y a Noruega, y eso se da justamente en el marco de esta cumbre de Mercosur, pero es un programa que ya se venía, o un proyecto que ya se venía trabajando por lo menos desde hace 10 años. Hubo 14 encuentros, 14 reuniones para poder llevarlo adelante. Eso va a ser entonces en la jornada de hoy. Tras este encuentro, el presidente Orsi va a asistir a lo que es la tradicional cena de la cumbre del Mercosur, y luego en la jornada de mañana sí va a estar presente en la cumbre propiamente dicha, y se espera su discurso. Y además hay una intención por parte de la Cancillería uruguaya de tener un encuentro mano a mano con el presidente argentino Javier Milei, algo que no parece sencillo, pero bueno, se van a hacer los esfuerzos, y bueno, veremos cómo está también el encuentro con Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los uruguayos que están presentes acá. Buenas, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde son? Mi familia ve el canal de ustedes allá en Montevideo. ¿De dónde son? Nosotros vivimos acá en Buenos Aires. Somos la barra que milita para el Frente Amplio, y viajamos todos a votar a Yamandú. ¿Qué significa que él esté acá ahora? Y es una emoción muy grande porque es el broche de oro de todo el trabajo nuestro y de la cónsul a la par nuestra, y es un logro muy importante. ¿Cómo es para los uruguayos que viven de este lado vivir la situación política del país? La situación política de Uruguay. Bueno, por suerte salieron del gobierno anterior, que dejó bastante que desear y dejó un agujero terrible que el pobre Yamandú ahora está tratando de armar todo el desastre que se encontró para poder gobernar y para poder hacer algo más. Se sigue la realidad uruguaya, ¿no?, desde acá de Argentina. Por supuesto, sí, continuamente estamos muy bien informados. Y TV Ciudad. Miramos TV Ciudad, C5N y qué sé yo. Entonces, tenemos buena información. Aprovecho para consultarles cómo ven la realidad argentina ahora. Más o menos. Estamos en un impasse porque el gobierno no ha cumplido lo que dijo, lo que prometió. Entonces es un compromiso sobre todo a los jubilados y a los obreros y a la parte de los pueblos, ¿no es cierto? Una pena, un país rico como Argentina. Muchas gracias, que estaba bajando entonces el presidente Orsi. Los dejo con lo que decía el canciller argentino Oberstein hoy en el discurso. Ya vemos que viene el presidente Orsi. Si les da y se quedan, ahí ven al presidente Orsi previo a tirar ese tape.
Escuchamos si les parece, canciller. Mercosur-EFTA creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB consolidado de alrededor de 4.3 trillones de dólares. Ambos lados se beneficiarán con mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos. El Tratado de Libre Comercio creará nuevas oportunidades de negocios para los agentes económicos en los países del Mercosur y la EFTA, incluyendo al gran número de pequeñas y medianas empresas existentes en cada jurisdicción. El Tratado Mercosur-EFTA cubrirá comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y horizontales, incluyendo solución de controversias y un capítulo de comercio y desarrollo sostenible con su correspondiente entendimiento. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y de Buenos Aires volvemos a Montevideo, más precisamente al Palacio Legislativo, segundo móvil con Angie Álvarez. Adelante, Angie. Así es, Martín, como les decíamos, desde temprano se lleva una intensa jornada de discusión respecto al proyecto de salvataje de la Caja de Profesionales. Estamos ya con la senadora Graciela Bianchi, senadora nacionalista, a quien ya le consultamos. Graciela, ¿cuáles fueron los puntos de discusión importantes del día de hoy para llegar a este acuerdo? Bueno, de varios días, pero hoy se resumieron. Tratar de compensar los aportes que cada uno hace, los activos que ya venían de la Cámara de Diputados, del proyecto de la Cámara de Diputados, los pasivos que nosotros entendíamos que algo tenían que aportar, y bueno, el resto lo pone rentas generales. De cualquier manera, hay una cosa que le quiero decir a los pasivos, que en la redacción de uno de los artículos se busca precisamente la convergencia con el IAS, o sea, el equivalente a lo que aportamos los profesionales por el IAS es lo que aporta rentas generales y más, porque es un concepto que queremos que quede claro. Y bueno, son las tres fuentes de financiación: activos, pasivos y rentas generales. Acá el Partido Nacional trabajó en conjunto, de la coalición en general. ¿Por qué era importante para ustedes tener esta integración con la Cámara de Diputados? Porque el proyecto que nosotros estamos tratando vino de la Cámara de Diputados luego de una negociación también muy ardua. Nosotros estábamos de acuerdo con gran parte del proyecto, me refiero a la coalición acá en la Cámara de Senadores, pero queríamos hacerle algunas modificaciones y entendíamos que teníamos que trabajar con los diputados de la coalición a los efectos de no imponer ningún tipo de solución, sino construirla en conjunto, y lo logramos. Eso es lo que hizo que se demorara más tiempo, pero se construyó en conjunto, o sea, los diputados saben qué es lo que nosotros votamos, y no es que van a recibir cualquier cosa que no sepan, sino que ya saben cómo construimos los acuerdos. Respecto al aporte, concretamente, fueron ustedes los que propusieron que los pasivos aportaran. ¿Por qué era importante esta modificación? Porque hay una necesidad en estos regímenes de reparto, en estos regímenes solidarios, que son difíciles de sostener, porque estos son regímenes como para otro país, ¿no? Por no casual que la Caja de Profesionales se estableció, fue creada en 1954. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que todos tienen que aportar. Los pasivos, reitero, como pusimos ese artículo que es equivalente al IAS, lo que va a aportar rentas generales y más, bueno, sabemos que los estamos grabando 2 veces o que le estamos poniendo otro impuesto, otra tasa, técnicamente, pero es absolutamente necesario, porque si bien rentas generales tiene que poner más de lo que hubiéramos querido, bueno, le estamos pidiendo a la ciudadanía toda un sacrificio por un tiempo, porque estamos instalando un equipo técnico que en un plazo de 120 días, integrado por ministerios y por profesionales, hagan un proyecto de ley para las reformas estructurales de la Caja. Esto es un proyecto de estabilización, para que se puedan seguir pagando las jubilaciones y las pensiones sin demasiado atosigamiento por parte de los aportes que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, ¿no? Así que, bueno, rentas generales, en realidad lo que pasa es que estamos esperando para autorizar el mensaje, para autorizar al Poder Ejecutivo
es la pata que falta para el financiamiento. Yo, si me permitís, quiero destacar el talante de la negociación, el buen trabajo con el oficialismo y toda la oposición, así que eso es una cosa a destacar. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y conversábamos con la senadora Graciela Bianchi, justamente de la bancada opositora. En este sentido también quien se refirió fue del oficialismo, Daniel Casciani, que habló hoy temprano y habló justamente de cómo va a ser la repartición entre activos y pasivos y sus respectivos aportes. Si les parece, los escuchamos. Un aporte progresivo de los activos del 18,5 a llegar al 22,5 en un tiempo prudencial. También hay un establecimiento de una contribución de los pasivos en 3 franjas. Por un lado, un monto no imponible hasta la categoría de 6 BPC. Después, de 6 BPC a 10 BPC se va a pagar va a tener un aporte del 2% y después una tasa plana del 5%. El Frente Amplio apuntaba a que la franja de más ingresos jubilatorios tributara 6,5% en lugar del 5% acordado. En cambio, el aporte de las personas activas será según el régimen progresivo, que lo elevará hasta 22,5%, impulsado por el oficialismo, llegando a ese tope en 2028. Casciani estimó que el costo total del salvataje será de $160 millones por año, 50% aportado por personas activas y pasivas y la otra mitad por la sociedad, mediante timbres y rentas generales, siendo esta última modalidad la que transferirá cerca de $60 millones anuales. Nosotros nos hubiera gustado tener ese dinero para poder invertir en prioridades muy importantes como la primera infancia, la pobreza infantil, la educación, la salud. Pero bueno, también es importante que estos colectivos tengan la seguridad para poder primero seguir percibiendo un derecho que tienen, que es el aporte que han hecho durante toda su vida, y tener una jubilación digna y al mismo tiempo ir haciendo las correcciones justamente para que el financiamiento se pueda mantener y la caja no se funda. También se acordó que el gobierno y una comisión especial de personas expertas puedan analizar cambios futuros que den sostenibilidad a la caja profesional, entre los que podría estar la aplicación de un sistema de aportes según lo facturado y no según un ficto. Otro aspecto acordado es que el aumento de la edad jubilatoria aprobado en la reforma previsional de 2023 se aplicará a las y los profesionales a partir de la generación nacida en 1970. Eso también nos permite, por un lado, que un conjunto de trabajadores que iban a quedar incluidos en la convergencia con tiempo anterior. Quien también se refirió a este tema fue el legislador opositor, Gustavo Zubia, quien dio algunos motivos por el cual no votó este proyecto. Fue el único legislador que se opuso al consenso que se generó entre la bancada opositora y la oficialista. Si les parece, escuchamos sus motivos. Yo fui testigo del enorme esfuerzo que hicieron los senadores de la coalición para las modificaciones que estimaban pertinentes, así que fui testigo del enorme trabajo, pero a último momento no se puede tratar bien. ¿Qué sucedió entonces? Se siguió básicamente los lineamientos que planteaba el Poder Ejecutivo. Yo discrepo con esos lineamientos. Estimo que había otra senda de trabajo, que es la reestructuración del número de profesionales que existen en el país pero que no aportan a la caja. Hoy lo referí como una puñalada en el medio del pecho, y usted llega al médico con una puñalada clavada en el medio del pecho y el médico está atento a los raspones que usted tiene en el codo. No tiene sentido. El tema central es reestructurar con normas específicas lo que hoy sucede, que es cantidad de profesionales que aportan al BPS y aportan lo mínimo a la caja, pero sus patrones no aportan a la caja. El otro punto también lo señalé como determinante para mí, es incrementar el IAS. La coalición se opuso terminantemente al IAS, prometió su derogación y hoy estamos votando un segundo IAS para los profesionales de la caja. Quien también se hizo eco respecto a este tema fue Daniel Alza, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones justamente, y que valoró que el esfuerzo del Poder Legislativo llegó a un acuerdo con respecto a los aportes. El 50% será de parte de los activos y pasivos de la Caja y el 50% de rentas generales que pertenece a la sociedad. Si les parece, escuchamos lo que valoró Daniel Alza. Lo vemos balanceado, lo vemos, lo que más queremos destacar
es el esfuerzo que han hecho los parlamentarios en lograr una redacción acorde para que todos los involucrados puedan votarlo en el Parlamento. Esa negociación para nosotros es muy importante, por lo tanto la valoramos y le agradecemos. Lo otro es bastante balanceado en cuanto a el esfuerzo que tiene que hacer cada uno de las partes que estamos integradas a la caja profesional, con un balance, con un 50% casi que lo vamos a tener que poner de la parte de los activos y pasivos, de los involucrados en la caja, y el otro 50% por parte, digamos, de la sociedad en su conjunto de rentas generales y a través del artículo 71. Hay que ver con más detenimiento cada uno de los artículos que se han modificado, puesto que no hemos tenido tiempo para poderlo ver ahora en este momento, pero lo vemos bien, lo vemos bien. Respecto al aporte que se va a hacer entonces de rentas generales, una modificación que aumenta el nivel de aporte, por ende el Poder Ejecutivo tiene que firmar a través de sus ministros, por lo menos 8 integrantes del gabinete ministerial, para que este proyecto pueda ser tratado en Cámara de Diputados el día de hoy. Por ende, la Cámara de Diputados en este momento se encuentra en cuarto intermedio a la espera de que lleguen las firmas de los ministros para poder tratar el tema y el día de hoy darle conclusión. Bien, muchísimas gracias por ese trabajo allí, Angie y equipo, que están desde hace muchísimas horas. Y seguimos en tema, de alguna manera, porque un grupo de profesionales universitarios que se autodenominan cincuentones entiende que el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales no es una solución efectiva y denuncian que serán los más perjudicados, pues ingresarán en la convergencia acelerada de los sistemas previsionales. Habló de esto Joaquín Fernández, que es vocero de ese colectivo. Dijo que desde hace años le están quitando recursos a la Caja y también afectando, por ende, su funcionamiento. El grupo de los cincuentones somos los más afectados, como llamamos nosotros, lo más injusto dentro de lo injusto. Lo injusto sería el proyecto general y nosotros estamos dentro de este grupo que llamamos convergencia acelerada, que se nos diferencia al resto de los trabajadores que aportan al BPS, que van a empezar la transición a partir de los nacidos en el año 1973 y a nosotros nos adelantan esa transición al año 1967. Con lo cual nos cambian las condiciones previo en las últimas edades, en los aportes, que vamos a llegar a jubilarnos. Nos hacen aportar más, por más años, y después en el cálculo jubilatorio final nos descuentan más, lo cual la jubilación va a ser menor y nos sacan más porque nos quieren también poner un impuesto a la jubilación. Este problema no es nuevo, se sabía de hace muchos años, se han planteado múltiples formas de solucionarlo y estamos ahora en esta situación que llegó a que va a explotar la bomba. Pero no por culpa de los profesionales, eso no es real, sino que a la Caja se la ha socavado durante muchísimos años. Se le ha sacado recursos y forma de funcionamiento que ha llevado a esta situación. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que Carolina Cose, en calidad de Presidenta de la República en ejercicio, dijo que es una desgracia que se haya encontrado muerta a otra persona que estaba en situación de calle, lo que ocurrió esta mañana en la localidad de Las Piedras, departamento de Canelones. Cose enfatizó que la muerte tiene que doler a todos los uruguayos, pero aseguró que los esfuerzos que está haciendo este gobierno no se hicieron antes en otras gestiones. Es una desgracia siempre, ¿no? Eso como primer cosa, una desgracia, que nos tiene que doler a todos los uruguayos. Hay que, a veces, uno estas cosas las dice muy rápidamente. Se murió una persona en situación de calle. Vieron el frío que ha hecho estos días, ¿no? Uno sale de trabajar, se va a la casa o se levanta muy temprano para salir y el frío como muerde el frío. Y hay que imaginarse lo que debe sentir Ángel cuando le pasa la hipotermia, ¿no? O sea, es algo que hay que hablarlo con mucho respeto. Hacia la humanidad, hacia la condición humana, ¿no? Es una desgracia, es una desgracia. Yo creo que los esfuerzos que está haciendo este gobierno no se hicieron antes. En la realidad actual del mundo siempre vamos a estar llegando tarde a las cosas más urgentes. Lo importante es llegar.
Entonces, yo lo que digo es que con la situación grave que estamos viviendo, lo que hay que valorar es que ahora se está haciendo algo y se está haciendo bien. Y no se está haciendo desde hace 2 días y es un programa sistémico que sigue. Entonces, está bien, la oposición es oposición. Y siguiendo en tema, la bancada del Partido Nacional en ambas cámaras analiza la posibilidad de interpelar al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, a quien responsabiliza, así lo llaman, de la fallida acción del Estado para atender la realidad de las personas en situación de calle. Esta posibilidad se planteó por la mañana luego de que se conoció la situación recién mencionada de la muerte de una persona en situación de calle en Las Piedras, Canelones. Que hasta ahora viene siendo el gobierno con mayor fatalidades de personas en situación de calle. Si se confirma que esta séptima fallecido en Las Piedras, luego de la autopsia, efectivamente falleció por la condición de estar en calle, lógicamente que eso atraerá aparejado el análisis de una posible interpelación. Ya hace 2 semanas atrás aproximadamente, los equipos del MIDES y los equipos del Ministerio Interior y la coordinación entre las diferentes instituciones públicas no estaba funcionando, al punto tal que la propia Presidencia de la República tuvo que intervenir al Ministerio de Desarrollo Social para que las cosas empezaran a funcionar. Bueno, parecería ser que eso tampoco ha funcionado. También nos hemos enterado que el que hace está hackeado porque su presidente se ha tomado licencia en el periodo más álgido del invierno, cuando estamos entrando en los fríos más importantes. Y por lo tanto, yo entiendo que evidentemente tiene que haber alguna consecuencia que puede ir por el lado de cambios de algunos equipos de trabajo o formas de trabajo, porque hasta ahora esto no está dando resultado. El diputado blanco de Canelones, Sebastián Andújar, se manifestó en el mismo sentido que Martinelli respecto a una posible interpelación a Sibila. Dijo que la gestión del MIDES no es la esperada, que el fallecimiento de una persona en calle en Las Piedras esta mañana muestra que la implementación de la emergencia por alerta roja no está funcionando y hay omisiones de las autoridades departamentales y del Sistema Nacional de Emergencia. También habló de este asunto Pedro Irigoyen, que es senador del Frente Amplio y en breve será secretario general de la Intendencia de Canelones. Lamentó, por supuesto, la muerte de esta persona en Las Piedras y dijo que la situación que se está dando con la población que vive a la intemperie es alarmante. Sostuvo que levantó la interpelación al ministro Gonzalo Sibila es una herramienta que tiene el Partido Nacional, que tiene la oposición, pero criticó los cuestionamientos a los operativos que el gobierno y las intendencias están desarrollando en el marco de esta ola de frío. Me parece poco serio tildar de fallar el operativo cuando hay un despliegue nacional que atiende a muchísimas personas. Seguramente estemos en números históricos en ese sentido. Bueno, creo que todos y todas sabemos que la llegada de las personas a la situación de calle no es de un día para el otro, no es por una sola causa, y la salida de las personas de la situación de calle tampoco se soluciona de forma milagrosa. Los operativos se están realizando, estamos en proceso, todo lo que podamos sumar todos y todas para que esta situación pueda atravesarse de mejor manera en el invierno, sumamos. Inclusive la ciudadanía, a partir de la comunicación correspondiente con las intendencias, con el MIDES, y todos y todas pensando en una salida de la situación fuera de la conveniencia partidaria. Irigoyen dijo que la situación es muy preocupante y alarmante, que incluye una circulación de población entre la cárcel y la calle que trasciende los gobiernos, para lo que debe haber una mirada de mediano y largo plazo. Y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, confirmó tras su comparecencia en la Comisión de Salud y Asistencia Social del Parlamento que este jueves anunciará medidas para mejorar los tiempos de espera en distintas especialidades médicas. Y también dijo que se están aplicando medidas para que se puedan concretar procedimientos quirúrgicos que en algunos casos hace años que se vienen postergando. La ministra Lustenberg dijo que han identificado que las especialidades con mayor lista de espera son psiquiatría, urología y algunos procedimientos quirúrgicos que han sido postergados. Pero hoy lo que más me importa, porque si no confundimos a la ciudadanía.
y ustedes son muy importantes en algo tan sensible como para cada uno de nosotros como la salud, y mi responsabilidad como ministra hoy es garantizarle a la ciudadanía los tiempos de espera que la mayoría de la gente entiende y que alguien puede confundir, hacer expresiones públicas, que son para los clave 1 y clave 2, que son todos los motivos de consulta. Los clave 1 como médica son, o la alerta que se llama rojo para algunos, son los motivos de consulta como los infartos agudos de miocardio, un accidente vascular grave, un politraumatizado grave, o los clave 2, que son los motivos de consulta por los cuales los pacientes consultan y que no es el riesgo inmediato en esos 15, 20 minutos, sino también es potencialmente grave, que los cubren sobre todo la atención prehospitalaria. En las puertas de emergencia eso no hay tiempos de espera que comprometan los clave 1 y clave 2, las urgencias y las emergencias, en ningún prestador público ni en ningún prestador de las 34 instituciones de asistencia médica colectiva están comprometidas. La ministra aseguró que se hace seguimiento diario de las listas de espera. Informó que solamente tiene 30.000 personas que aguardan para recibir atención de los equipos de salud mental. También en el Hospital Pereira Rosell hoy, nosotros cuando asumimos la administración con las autoridades de ACE, nos encontramos con una lista de espera quirúrgica para niños y adolescentes, de 300 niños y adolescentes en lista de espera para una cirugía oftalmológica. Lustenberg anunció que el próximo 21 de julio el Hospital de Clínicas comenzará a realizar estas cirugías oftalmológicas a niñas, niños y adolescentes en convenio con el Pereira Rosell. El oficialismo y la oposición cruzaron opiniones respecto a la decisión de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, de no concurrir a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado, a la que fue convocada con carácter de urgente por la bancada del Frente Amplio. Repercusiones. A nivel del oficialismo, Eduardo Antonini, senador, dijo que no es una buena señal que la fiscal de Corte subrogante no concurra al Parlamento y, por el contrario, el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, respaldó esa decisión porque dijo evita lo que definió como una interpelación encubierta. No es una buena señal que un fiscal no concurra al Parlamento para conversar y dar explicaciones. Digo esto porque me parece extraño, no sé si hay antecedentes de esto, de que no se presente. Jorge Díaz, cuando era fiscal, vino muchas veces a explicar justamente las cosas que pedimos, traslados y ese tipo de trámites administrativos. Pero además la propia fiscal Ferrero hace un mes y algo estuvo justamente en la comisión, en el Parlamento, hablando sobre otros traslados, o sea, la forma en la que se hacían traslados. Así que, nada, no nos parece buena señal que no se presente en este momento. La verdad, francamente, creo que fue un acto de valentía ponerle un límite a una citación que era más interpelatoria que otra cosa. No vale todo, no vale todo. Si ustedes recuerdan, creo que en estos micrófonos, el día que llegó la citación, porque vale ponerle contexto, esta citación urgente con preguntas cargadas de adjetivos, ¿no? Recuerdan, traslados oscuros y confusos, llegó 24 horas antes de que la fiscal Fleitas formalizara al ex senador Charles Carrera. Lo que hace la fiscal no viniendo es bloquear un intento de presión para salvar a Charles Carrera. Todo esto está enmarcado en un esfuerzo sin cuartel por salvar a Charles Carrera, de algunos criterios, no una interpelación encubierta. Hoy Mónica Ferrero evitó una interpelación encubierta en el marco de la valentía que la ha caracterizado siempre, ¿no? Ahora cambiamos de asunto. Una delegación de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES, asistió a la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Seguimos pensando en cosas que han ocurrido en el Parlamento. Y en este caso lo hizo para plantear lo que se considera fue una violación a la libertad sindical durante el anterior gobierno nacional, según marcan 3 sentencias judiciales que condenaron a resarcir a docentes que recibieron sanciones en el departamento de San José. Desde FENAPES preguntan si no se debería ir contra el patrimonio de las propias autoridades de la educación del momento y de integrantes del Parlamento responsables de este accionar que consideran ilegítimo. Recordarán todos que el 1 de marzo del 2021
el año lectivo se iniciaba con un paro general de 24 horas de parte de la FENAPES ante lo que era la imposición de 15 sumarios a compañeras y compañeros del Liceo de San José, que hoy algunos de esos compañeros que no fueron sancionados, que no están dentro del grupo de los 6 sancionados que estamos tratando de destrabar la situación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, han iniciado juicio a nivel de la justicia civil por daños y perjuicios, y hoy nos encontramos con dictámenes, con sentencias de 3 jueces que hablan de un accionar arbitrario, ilegal, contrario a derechos de parte de las autoridades de educación secundaria, donde se violentó principios sagrados del derecho como es el derecho a la certeza jurídica, donde se violó derechos humanos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad sindical, donde se cometió o se sometió, mejor dicho, al escarnio público a un conjunto de docentes de intachable trayectoria educativa dentro de su comunidad, incluso todo eso con el aval de algunos parlamentarios que no solamente avalaron, sino que amplificaron esa campaña de discriminación en contra de los docentes. Por lo tanto, nos parece importante que en el marco de un sistema democrático el Parlamento esté informado de estos hechos, porque reiteramos, son 3 jueces distintos que están entendiendo en estas demandas, que están condenando a la ANEP a resarcir económicamente a estos docentes, y la pregunta que nos cabe es si cuando hay un accionar ilegal, ilegítimo del Estado y los funcionarios que lo cometieron son responsables, si no habría que ir contra su patrimonio y no contra el patrimonio del Estado. Por otra parte, Olivera dijo que viene lento el proceso de discusión del presupuesto quinquenal. Tuvieron un primer encuentro por el tema con el Codicen y tendrán otro en 15 días. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza plantea detener el recorte presupuestal ocurrido en la pasada administración y avanzar hacia el 6% del PBI destinado a la educación más el 1% a la innovación. Nos convocan desde Buenos Aires, Martín. Por ahí está Diego Martini con intensa agenda. Primero consultarle sobre el acuerdo que se acaba de confirmar hoy, Mercosur con EFTA, ¿qué implica esto? ¿Cómo ayuda también para poder seguir avanzando con Europa, en este caso pensando en la región? Creo que fortalece una puntería del Mercosur, que en ocasión de la cumbre que se realizó en Montevideo, al que fui invitado por el anterior presidente uruguayo, quedó claro que lo de Unión Europea caminaba y con fuerza. Esto es un aditivo, un agregado de 4 países más, y si a eso le sumamos que se está trabajando fuerte para, por ejemplo, terminar de resolver con Emiratos y si se concreta definitivamente la firma con la Unión Europea, que era muy difícil o parecía bastante imposible, creo que estamos encontrando aquello que siempre quisimos, que el Mercosur, en vez de ser un corset, fuera algo que nos potencie. Y quizá algo que no todos sabemos es que para que se realice una cumbre y que tenga éxito son necesarias varias reuniones previas. Y ahí las cancillerías se han reunido varias veces para tratar de afinar esto, y a su vez nuestros vínculos desde el Mercosur con los propios países de la Unión Europea, para ir destrabando las cuestiones que, por supuesto, después llevarán sus años, ¿no? Esto no es mañana empieza a funcionar. ¿Esto plantea una reestructuración del Mercosur a partir del 2026 en caso de llegar al acuerdo con la Unión Europea? No creo que sea necesario. No me imagino una reestructuración, pero sí, como te decía recién, la potenciación de la región en su vínculo con el resto del mundo. Porque relacionarnos y salir a buscar acuerdos, siempre dijimos que no es lo mismo pensar, menos nosotros, en un mercado restringido, chico, relativamente chico, que pensar en un mercado o una región con 200, 300 millones, 200 y pico en Brasil, más los 40 que son Argentina. En realidad nos volvemos una región potente, y yo creo que tiene que ver también lo que está pasando en el mundo, que hace que, por ejemplo, Europa vea con bastante mejores ojos de lo que veía antes la posibilidad de relaciones económicas. ¿Brasil es clave ahí? Con Milei. Yo creo que más allá de mi encuentro con Milei, el encuentro de los 4 presidentes, que el centro de la cuestión es terminar de rubricar todo lo que se ha avanzado hasta hoy, incluso hoy que hubo reunión hasta de los ministros de Economía. Por supuesto que si se da la oportunidad de reunirnos mano a mano, tenemos temas específicos con la Argentina, pero que de todas formas están trabajando a otro nivel. Estamos hablando... Ese encuentro mano a mano sigue sin concretarse por ahora. Quizá, a ver, la vez que estuvo en Montevideo y que yo fui invitado, tuve la oportunidad de conversar 4 o 5 minutos con él y su equipo. Si mañana se da la oportunidad, también lo haremos. Pero la tranquilidad que yo tengo es que el diálogo es muy fluido con todo el equipo de Milei, del gobierno argentino,
fundamentalmente a partir del canciller argentino, que está en contacto permanente con nosotros, sin perjuicio además que hemos tenido vínculos con los propios gobernadores, vecinos, por temas bien concretos que ustedes ya conocen. Y en esa relación con Argentina, ¿qué le preocupa a Uruguay? Yo creo que no es que no, pero a ver, como siempre los uruguayos decimos que vengan muchos turistas argentinos en verano, ¿no? Pero en realidad no tenemos mayores dificultades, al contrario, se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con los temas del río, los temas de los puertos. Yo creo que venimos bien. Capaz que, si me apuras, lo que más me preocupa es no tener la comunicación fluida para resolver los problemas antes que pasen. Por suerte y por obra de buena gestión, venimos trabajando, resolviendo temas antes que se compliquen. ¿Piensa ir a ver a Cristina Fernández? No tengo pensado. Porque estamos en vivo para Telemundo. No lo tengo pensado. No estuvo en los planes nunca. No. ¿Llamarla tampoco? Eso, si lo hacemos, lo haremos en forma privada, pero por ahora no. Ya dije, y lo reitero, es un tema de la política argentina, de la justicia. Por supuesto que tengo vínculos con distintos partidos y sectores de la política argentina, y gente cercana a la expresidenta tenemos relación fluida, pero acá no hay que entreverarlos tanto. Hablaba recién en su discurso de la importancia de los acuerdos. Se llegó hoy en el Parlamento Uruguayo un acuerdo por la caja de profesionales. ¿Cómo ha visto el resultado? Esperemos que se resuelva en el Senado y después en diputados, pero yo siempre fui optimista porque me consta que cada vez que nosotros hacemos una propuesta aparece una contrapropuesta y así se va y se viene en esa dinámica sana que es gobierno y oposición. Y yo siempre estoy seguro, cuando enviamos un proyecto de este tipo, no va a salir el que yo quiero de buenas a primeras. Incluso hasta cuando en mi gobierno en Canelones teníamos mayoría, siempre me gustó tener niveles de acuerdo más amplios. Lo que va a salir sin duda, en caso de salir, será fruto y política de esos acuerdos. ¿Cómo afectaría un aumento del aporte del Estado? ¿Eso le preocupa al gobierno? Bueno, sí, no era la propuesta inicial nuestra, pero nosotros sabemos que difícil es que la propuesta que tú mandas de primera es la que salga. Yo, por supuesto, quería otra cosa, pero esas son las reglas. ¿Se prefería usted, presidente? Presidente, ¿se van sumando presiones hacia una necesidad de aumento impositivo? No, por ahora no lo analizamos de esa manera. ¿Pero cambia mucho la ecuación económica el hecho de que pase a aportarse ahora 30, 40 millones de dólares más? No, pero de no ser así serían 160. De no llegarse a un acuerdo sería gravísimo, porque estaríamos hablando de esos números. ¿Usted qué hubiese preferido, presidente? ¿Usted qué hubiese preferido en este acuerdo? Y por supuesto que la idea inicial nuestra era la que yo quería, porque aparte fue de fruto de un estudio exhaustivo. Ahora, el Uruguay funciona teniendo en cuenta los intereses y las posiciones y los planteos de distintas colectividades políticas y también de los grupos sociales o de las fuerzas sociales. Los uruguayos aportan un poco eso es más lo que tenemos que hacer. ¿Qué le dice a los uruguayos no universitarios que van a tener que aportar por una vía o por la otra? Y bueno, es la fórmula que se encontró en base a un acuerdo político que es el que se va a reflejar en el Parlamento. Presidente, ¿qué información maneja de la situación de personas en situación de calle? Hay algunos fallecidos, tuvo el ministro en comparecencia, en comisión. ¿Se está esperando una posible interpelación también al ministro? ¿Cómo ve esta situación? La interpelación es una herramienta que está y que se tiene que usar las veces que se quiere usar. Por supuesto es una situación muy dolorosa. Hay 2.800 personas hoy atendidas. Ahora se habilitó el aeropuerto. Yo podría decir, bueno, tenemos mucho más soluciones que las que se había antes. Sí, todo lo que quiera, pero se muere gente. Entonces jamás puede estar conforme y es muy doloroso lo que está pasando. No porque uno suponga que puede pasar, deja de conmovernos. Esto que pasó en Las Piedras es terrible. Tampoco podemos conformar. Que habían avisado a la policía. ¿Falta ahí mejorar el seguimiento? No, pero fue otro caso. Ese es otro caso. Pero falta mejorar el seguimiento. Sí, claro, sí. A ver, si fuera el funcionamiento perfecto, evitaríamos muchas cosas, pero no fue este caso. Este caso de la persona que falleció es alguien que no era el mismo que en esa coordinación que hay entre Intendencia y Ministerio del Interior se había constatado, porque a esa persona sí se la atendió. A ver, yo creo que lo que nos pasa, de acuerdo a un censo del 2023, no creo que haya cambiado para bien, sino que debe estar igual o capaz que peor. Con esa cantidad de personas tenés un riesgo permanente de una tragedia. Entonces, hemos buscado soluciones y bastante más lugares. Todos sabemos esto del aeropuerto o del propio Palacio Peñarol.
Sabemos que es insuficiente y no podemos aceptar jamás y conformarnos jamás de que la gente que vive en situación de calle tú le das una solución por unos días. ¿El gobierno mantiene entonces la estrategia? ¿Usted no se ha planteado, Sí. por ejemplo, cambio de equipo? No, no, para nada, al contrario. Estoy no solo conforme, sino orgulloso del gente en calle. La alerta roja y qué más, porque la alerta roja se mantiene. ¿Y qué más después para seguir? Porque está la herramienta de la ley de falta, la herramienta de la delincuencia compulsiva, la de evacuación obligatoria. La alerta roja tiene un poco de eso de obligar a estar en mejores condiciones. Yo no quiero utilizar esos términos que de repente generan mucho ruido, pero de hecho no está bien que el Estado y que la sociedad uruguaya deje morir a la gente. Entonces encontramos esa alternativa. Ahora, me consta que los equipos y que el Ministerio de Desarrollo Social viene trabajando fuertemente y aumentando la cantidad de respuestas. En un momento determinado nos pidió, dice, así no. De esta forma no damos abasto, es por eso que se acudió a otros ministerios y es por eso que, en virtud de las temperaturas que se nos anunciaban, prendimos la lucecita de, bueno, acá no puede seguir funcionando de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Que tú tienes un ministerio que constata una situación concreta, después vienen los soportes técnicos de otros ministerios, estoy pensando en el Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, que te dice, bueno, podría ser, no, acá no podemos dudar ni una hora. Y a la crítica se hizo cargo el gobierno porque la oposición le criticó que el gobierno no se hizo cargo. Por favor, a mí jamás se me ocurrió decir que las autoridades anteriores no se hacían cargo de la gente que estaba en esa situación. Álvaro Delgado dijo hoy de negligencia del Estado. Él utilizará, incluso en caso de negligencia hay mecanismos. Yo jamás, y es una posición personal, se me ocurrió atribuir intencionalidad en cosas tan dramáticas y tan graves como esta. Se encuentran respuestas, se encuentran soluciones, hacerse cargo implica cuidar, implica encontrar soluciones. Somos conscientes que la tarea de gobernar en un país como el nuestro, con la situación que tenemos de salud mental, de gente en situación de calle, gente que sale de la prisión y no tiene dónde ir, somos conscientes de que el Uruguay tiene una deuda enorme con su sociedad. Y es bueno, y me alegro que los líderes de la oposición estén tan conmovidos y tan sentidos y tan sensibilizados con la situación, cosas que jamás dudé. Ahora bien, nos tenemos que hacer cargo, tenemos que asumir nuestros errores como sociedad y como Estado y como gobierno. A la crítica de que por cuestiones... Y de verdad reconozco la sensibilidad que tienen los partidos de la oposición tan grande para la gente en situación de... ¿Saca rédito político la oposición? Ideológicas, ¿Cómo? A la crítica de que por cuestiones ideológicas el gobierno se amputó herramientas. ¿Usted qué responde? ¿Es así? ¿Hay algo de eso o no? Supongo que no están hablando de la situación de ellos, porque la cantidad de personas en situación de calle no empezó en marzo. ¿Qué quiero decir? Que como gobiernos y como Estado no hemos encontrado las herramientas. Es el Estado el que tiene que resolver, y yo hoy estoy al frente. Pero, no sé, quizás sí que nos hayamos amputado, o capaz que no encontramos la solución definitiva. Lo que sí es seguro, que dentro de la ley, todo lo que vamos a hacer y fuera de la ley, no. ¿La oposición buscó sacar rédito político? Tampoco que vivir de esa forma sea un derecho. Yo ahí soy clarísimo, no puede ser. Ahora, reconozcamos que no tenemos todas las herramientas aceitadas como para resolver esa cosa. ¿No sacar rédito político por parte de estos hechos por la oposición? Y en la lucha o en la lógica gobierno-oposición, evidentemente está esa pulsión. Lo que no nos puede pasar es pasarnos de la raya y empezar a apuntar con el dedo o atribuir intencionalidad. Por eso mismo iba a consultar. No creo. ¿Cómo está viendo que está funcionando esta articulación oposición-gobierno, el rol de la oposición? ¿Cómo lo está observando en estos primeros meses de gobierno? Bueno, es como tiene que ser. Por supuesto que tiene que ser en función de lo que se piensa, de cuestiones de carácter ideológico también, ¿por qué no? Y por supuesto en este periodo todavía no es un tema de carácter electoral porque falta mucho y la gente quiere otra lógica. Nosotros tenemos que gobernar, la oposición tiene que hacer oposición, control y acordar, y bueno, y ahí vamos a tener diferencias y coincidencias. Presidente, ¿estamos en más días de acuerdo con el Partido Nacional ahora que eligió su nuevo presidente, Delgado? Yo creo que es una ventaja el tener las autoridades constituidas en los partidos, es una ventaja, pero de todas formas yo jamás dejé de dialogar con distintos referentes del Partido Nacional. Pero siempre mejor, por un tema hasta de formalidad y de cuidados, tener el directorio constituido
el CEN del Partido ¿Que se hable de Colorado. 2029 en la oposición es conveniente a esta altura del gobierno o no? Yo el otro día dije, no creo que se haya malinterpretado, ninguno de nosotros que estamos en la acción política, por supuesto en mi caso gobierno, podemos siempre anteponer la cuestión electoral con las tareas concretas que nos toca, ya sea como legisladores o Poder Ejecutivo o las intendencias. Pero bueno, también sabemos que esto de lo que tú decías, ventaja o desventaja política, siempre va a existir y está en nosotros entender lo que la gente está necesitando y lo que la gente no quiere. Presidente, volviendo al Mercosur, el régimen, probable régimen, tus dólares, tu decisión que está por plantear el gobierno argentino, ¿es un punto de conflictividad dentro del Mercosur o para Uruguay por la falta de transparencia quizás de los activos? No lo analizo así, no lo analicé de esa forma. Estuve reunido después de las 4 con mi ministro de Economía, que vino de una reunión también con el ministro de Economía argentino y bastante niveles de acuerdo. Me pierdo ese detalle de repente de qué forma nos puede influir en el caso de Uruguay, por supuesto, las decisiones del gobierno. Entonces al presidente de la República, Yamandú Orsi, allí en Buenos Aires, entrevistado entre otros por nuestro compañero Diego Martini, que fue especialmente a cubrir esta cumbre del Mercosur. Extensa rueda de prensa con muchos temas informativos con mucho peso que se fueron dando durante el día. El registro que no salió en vivo ahora lo tendremos seguramente si surgen noticias de allí en próximas ediciones. Surgen noticias en la edición central de MBD. Exacto, porque estamos inaugurando el espacio de ciencia, la columna de ciencia en MBD Noticias Edición Central con Gustavo Vila. Efectivamente, Gustavo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo anda Natalia Martín? Gracias por la bienvenida. Y la verdad que sí, este cambio de horario, este movimiento en la grilla del mediodía para la noche nos trae a la edición central y es un gusto. A ver, todo tiene un punto de contacto, ¿no? Venimos de una cumbre y vamos a ir a otra cumbre, pero de otro tipo, porque... A ver, el presidente argentino, Javier Milei, todos sabemos, está teniendo desde distintos grupos en la vecina orilla elementos de presión. En algunos casos tienen que ver con temas económicos, laborales, sociales, de derechos. Lo que no habíamos visto hasta ahora es una rebelión climática. Y eso parece ser lo que está empezando a pasar. Y mirá qué interesante cómo la ciencia se viene a tocar con la política, porque en la ciudad de Córdoba se está desarrollando otra cumbre. Es una cumbre climática, es una preparatoria para la COP30, la Conferencia de Estados Partes vinculados al cambio climático. Ya sabemos, se va a desarrollar en noviembre en Belém do Pará, al norte de Brasil. Y un grupo de gobernadores primero y ahora un grupo de intendentes muy grande, creo haber visto ya que son más de un centenar, están juntando fuerzas porque ante el negacionismo del gobierno argentino en temas de cambio climático y la decisión oficial de no enviar una delegación del gobierno argentino a la cumbre más importante del planeta en términos climáticos, hizo que se empezaran a revelar referentes y traten de mantener arriba una representación y revertir este negacionismo, esto que es muy difícil de explicar. Para saber qué está pasando en Córdoba con este tema, quiénes son los convocantes y qué puede seguir sucediendo en Argentina, le agradecemos mucho esta colaboración, estos minutos al colega Luis Recalde, periodista de Canal 10 de Córdoba, de los SRT. Siguen siendo los SRT. Bienvenido, Luis. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Efectivamente, sí siguen siendo todavía los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que con mucho orgullo y a pesar de los vaivenes y los problemas de financiamiento que tienen aquí los medios públicos en la Argentina, bueno, todavía subsisten y se pueden hacer cosas importantes, digo yo, en materia de información y de comunicación. Excelente. Luis, vos venís cubriendo para Canal 10 lo que está pasando en esta cumbre climática, que además tiene otros eventos, también hablaron de economía circular, pero nos queremos detener en esta esquina donde cambio climático y política se cruzan y aparece una rebelión comandada por el gobernador de Córdoba. Efectivamente, ayer inició la cumbre climática internacional que se desarrolla en el Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba. Tuvo la presencia de un grupo de gobernadores, un grupo de 7 gobernadores de diferentes partidos políticos, no alineados, por supuesto, con el gobierno nacional de Javier Milei, pero que suscribieron y sellaron un acuerdo para realizar actividades, para generar posibilidades de financiamiento, para establecer una serie de lineamientos y parámetros en torno a la defensa del medio ambiente. Por supuesto que esto tiene que ver con
la idea de generar alguna intención común por parte de este grupo de gobernadores y luego ampliarla, si es posible, a otros gobernadores para que participen de esto. El fin que buscan, el propósito, indudablemente tiene relación con el objetivo de la preservación del medio ambiente, pero también están tratando, y recién acabamos de ser parte de una conferencia justamente de este tema, de lograr financiamiento, porque están observando que tanto el financiamiento a nivel local como regional no llega de la manera que llega a nivel nacional para poder desarrollar actividades y programas que tiendan a la defensa del medio ambiente. Claro, reconvertir las economías provinciales, los aparatos productivos para adaptarse a este desafío de enfrentar el cambio climático y el cuidado ambiental requiere de fondos que el Estado Nacional Argentino no les está enviando a las provincias, entonces los gobernadores los van a buscar por su cuenta. Y ayúdame con esto, Luis, atrás de los gobernadores un número muy grande de intendentes también. Exactamente, exactamente. Tiene que ver, por supuesto, con cuestiones muy prácticas, ¿no? Los intendentes por allí están muy preocupados en Argentina y particularmente en las ciudades grandes, qué hacer con el tema de residuos, el tratamiento de los residuos, el costo que genera y las inversiones necesarias para poder llevar adelante estos temas. Y también, por supuesto, el tema de la transición energética, porque se habla mucho de aprovechar todo lo que tiene que ver con la naturaleza en función de no quemar tanto hidrocarburo y que esto genere efectos nocivos en el medio ambiente, pero, por supuesto, hay que tener algún tipo de financiamiento que pueda abastecer y lograr que ese propósito llegue con un fin realmente importante. Luis, por hoy la dejamos por acá. Vamos a mantener un ojo en la vecina orilla porque esto seguramente, por un lado, es muy importante y por otro lado puede traer tensión. Es un nuevo frente de conflicto a nivel político, pero por nada más y nada menos que por la causa climática y por la causa ambiental en Argentina, liderados desde allí, desde el corazón de la República Argentina, en la provincia de Córdoba. Gustavo, lo último que te añado, mañana termina este encuentro, esta conferencia climática internacional que va a ser un poco el preludio, el preámbulo de la reunión que se va a desarrollar en Belén en noviembre próximo. Pero acá está participando mucha gente, muchos alcaldes a nivel latinoamericano, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile, con lo cual me parece que se está generando toda una idea que es tratar justamente de torcer un poco el brazo de esto que estábamos hablando recién respecto de la idea que tienen los gobiernos nacionales y poder de alguna manera generar alguna discusión que permita elaborar criterios comunes, conjuntos en relación a la preservación del medio ambiente. Luis Recalde, muchas gracias. No nombraste Uruguay, lo cual me preocupa porque deberíamos estar integrados también en ese grupo y bueno, trayendo la noticia para acá esperemos generar un clima favorable. Gracias por hoy. No, por favor, gracias a ustedes. Un gran saludo para Uruguay. Con mucho gusto. Luis Recalde, periodista de los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, Canal 10, y este tema que amenaza con convertirse en uno más de la agenda conflictiva del presidente argentino Javier Milei, pero con ciencia, porque estamos hablando de cómo combatir, cómo enfrentar al cambio climático. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Oriente Medio y del anuncio que hizo en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la aceptación por parte de Israel de un acuerdo de alto al fuego por 60 días que exigiría la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás en la Franja de Gaza. Hamás en un principio estaría de acuerdo, pero exige la retirada total de las tropas israelíes del enclave palestino. Sin embargo, esto parece todavía muy lejano porque seguimos hablando de miles de muertos. De hecho, hoy se supo que la cifra ya ha superado los 57.000 muertos en la Franja de Gaza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Israel ha aceptado las condiciones para declarar el alto el fuego en Gaza durante 60 días luego que, según el mandatario, sus representantes mantuvieran una larga y productiva reunión con representantes israelíes. Trump destacó también el duro trabajo de Qatar y Egipto para ayudar a traer la paz a la región, y aunque el gobierno de Benjamín Netanyahu no se ha pronunciado públicamente al respecto, se trataría de un cese de hostilidades por 60 días, instando a Hamás a aceptarlo antes de que la situación empeore. El grupo islámico tendría por su parte que liberar a 10 rehenes con vida y entregar los cuerpos de otros 15, mientras que un funcionario israelí agregó que la propuesta incluiría una retirada parcial de Israel de Gaza y un aumento de la ayuda humanitaria al territorio. Si bien el grupo islamista respondió este miércoles que está abierto a un alto el fuego, remarcó su postura de que este debe ser definitivo y no provisional, y exige el retiro completo de las tropas israelíes del enclave palestino, afirmando estar dispuesto a aceptar cualquier iniciativa que conduzca claramente al fin completo de la guerra. El anuncio llega pocos días antes de la reunión que mantendrán el próximo lunes en la Casa Blanca Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, la primera reunión entre ambos líderes tras el alto el fuego alcanzado en medio de la escalada bélica entre Israel e Irán. Pese a las presuntas intenciones de tregua, Israel no detiene sus ataques por aire y tierra contra los palestinos, y según el más reciente recuento del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, solo en las últimas 24 horas las embestidas mataron a 142 personas y causaron cerca de 500 heridos, elevando la cifra de palestinos muertos a más de 57.000 desde el comienzo del conflicto. Y en Colombia, finalmente, el presidente Gustavo Petro denunció a su ex canciller Álvaro Leiva por un intento desestabilizador de su gobierno que había comenzado hace un tiempo con algunas denuncias del ex canciller sobre determinadas adicciones a las drogas del mandatario colombiano, algo que se confirmó posteriormente cuando el diario El País de Madrid publicó audios donde el ex canciller Álvaro Leiva habría estado haciendo lobby entre los republicanos de Estados Unidos para generar un estado de cosas que hiciera salir del poder a Gustavo Petro y que asumiera la presidencia actualmente su vicepresidenta Francia Márquez, quien no tiene buenas relaciones con Petro, pero que dijo no saber absolutamente nada de las intenciones de Leiva, que ahora deberá enfrentar a la justicia por traición a la patria. Hemos radicado nuestra denuncia para que se reconozca como víctima al señor presidente de la República por esos delitos de conspirar para tratar de interrumpir el hilo constitucional y hacer que el presidente Petro saliera de unas formas anómalas, declaró a la prensa el abogado del mandatario Alejandro Carranza. El supuesto plan de Leiva para derrocar a Petro fue develado el domingo por el diario El País de España con base a audios que revelan que hace 2 meses el ex canciller se reunió en Estados Unidos con el congresista Mario Díaz Balart en un intento por acercarse al secretario de Estado Marco Rubio y ejercer presión internacional contra Petro para poner en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez. Además de conspiración, la denuncia incluye cargos por traición a la patria, instigación para delinquir, calumnia e injuria, con base en esta supuesta trama para desestabilizar al gobierno, y varias cartas difamatorias, luego que el ex canciller lo acusara de presuntas adicciones. Leiva, un político conservador de 82 años, fue el primer canciller nombrado por Gustavo Petro cuando asumió el poder en 2022, pero desde su salida del gobierno el año pasado ha enviado una serie de misivas al mandatario acusándolo de tener problemas de adicción a las drogas, algo que según El País de Madrid, el veterano político consideraba el primer paso para sacarlo de la presidencia. La denuncia ante la Fiscalía sostiene que las actuaciones de Leiva, quien fue suspendido de su cargo a comienzos del 2024, constituyen una amenaza al orden constitucional, la soberanía nacional y los derechos fundamentales del presidente, quien tachó el supuesto plan de un acto de venganza bárbaro y canalla.
Y hoy se supo que el expresidente Jair Bolsonaro tuvo que suspender todas sus actividades para este mes previstas, dado que ha tenido algunos problemas de salud vinculados justamente a la seguidilla de operaciones y otro tipo de situaciones que ha enfrentado a raíz justamente del intento de asesinato que sufrió en la campaña electoral del 2018. Esto se suma también a algunas afirmaciones del exmandatario de que no tiene intenciones de volver al poder en Brasil, pero sí de generar un espacio que pueda enfrentar al presidente Lula da Silva. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, suspendió todas sus actividades públicas durante julio por orden médica tras sufrir una crisis de hipo y vómitos que le dificultan incluso hablar y alimentarse. Anunció que fue realizado por su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, en redes sociales, luego que los médicos señalaran que el exmandatario de 70 años debe guardar reposo domiciliario durante todo el mes. En abril, Bolsonaro fue sometido a una cirugía de 12 horas para liberar adherencias intestinales y reconstruir la pared abdominal, problemas derivados de las múltiples intervenciones que ha recibido desde que fue apuñalado durante la campaña electoral de 2018. La decisión llega en un momento políticamente delicado, ya que el exmandatario enfrenta un juicio ante la Corte Suprema por presuntamente encabezar una trama golpista para mantenerse en el poder tras su derrota electoral ante Lula da Silva en 2022, acusado por la Fiscalía de liderar una organización criminal que intentó invalidar los comicios mediante la difusión de desinformación y la presión sobre las Fuerzas Armadas. A pesar de sus problemas de salud, Bolsonaro encabezó varios actos públicos, el más reciente el domingo pasado en San Pablo, donde congregó a miles de personas, pero este martes, a raíz de las recomendaciones médicas, anuló un compromiso con su partido liberal en Brasilia y eventos previstos en los estados de Santa Catarina y Rondônia, ahora cancelados. La ministra de Salud Pública, Cristina Lusttenberg, dijo que aún no se ha resuelto si se continuará con la intervención del CASMU, pero aseguró que es una posibilidad. Claro, ante la Comisión Bicameral de Salud Pública y Asistencia Social, dijo que se está haciendo una evaluación minuciosa junto con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas del informe del equipo interventor que se recibió hace 48 horas con respecto a la situación de CASMU, y justamente luego de esa evaluación habrá decisiones. La situación del CASMU está estable y estamos dándole seguimiento a los indicadores de calidad asistencial. El CASMU tiene 177.000 usuarios y a nosotros es lo que velamos como Ministerio de Salud Pública por la Dirección de Fiscalización, fiscalizando de forma reiterada, y por los interventores, dándole seguimiento a lo asistencial, pero es una institución que tiene desequilibrios desde el punto de vista económico-financiero, y eso también lo que más estamos atentos es que no impacte en la calidad asistencial. El informe nos alerta a determinadas situaciones que la iremos comunicando cuando lo tengamos estudiado, pero hoy no hay riesgo asistencial para los usuarios del CASMU hoy. Y tras esta comparecencia ante una comisión bicameral parlamentaria de la ministra Lusttenberg, el diputado del Partido Nacional, José Luis Satjian, que aparte fue subsecretario de Salud Pública en el gobierno anterior, sostuvo que si bien la situación de CASMU ha mejorado desde la primera intervención, el funcionamiento de la prestadora debe seguirse de cerca. La oposición reclamó a las autoridades que garanticen la transparencia de las elecciones en la institución. Entendemos que hay un informe hecho por los interventores de esta administración, de este gobierno. Se nos manifestó que está en la etapa de darle vista a la institución, por lo cual hay unos días que la institución tiene tiempo para poder levantar las observaciones y luego se nos va a enviar al Parlamento para tomar conocimiento. Lo que nosotros consultamos es si se estaba haciendo un seguimiento estricto del funcionamiento, si se estaba haciendo todo el seguimiento con lo que tiene que ver con la operativa, y consultamos por algo que habíamos acordado en la última reunión que vino la ministra, que era establecer una comisión de seguimiento a la institución, una comisión integrada por distintos actores. Eso se había manifestado también diputados del Frente Amplio a favor de la creación de esa comisión. El Ministerio nos dijo que no veían posible hacerlo en este momento, que estaban prefiriendo otras opciones de seguimiento y no la instalación de esa comisión. Con lo cual, el Ministerio tiene la posibilidad de hacerlo o no, pero nos parecía importante que existiera ese ámbito de seguimiento de esta institución, que de nuevo ha venido
saliendo adelante en todo este tiempo. Desde aquella intervención en julio del año pasado hasta ahora ha venido avanzando, pero todavía hay que seguirla de cerca. Y lo que sería prudente es que el Ministerio brinde las garantías electorales o que brinde garantías en cuanto a la transparencia de la elección, sea el Ministerio de Salud Pública o sea el Ministerio de Educación y Cultura, en todo lo que tiene que ver con el acto eleccionario, por lo que hemos visto públicamente de los distintos cuestionamientos que han habido dentro de la institución. Entonces nos parece importante que el Ministerio de Salud Pública garantice de alguna forma, o el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene que ver con todo lo que son las organizaciones civiles, lo que es la elección, en este caso del CASMU. Y por su parte, la Asociación de Funcionarios del CASMU denunció atrasos en los pagos de los salarios vacacionales, mal relacionamiento de las autoridades de la institución con trabajadores y trabajadoras y desconocimiento de los acuerdos alcanzados. Además, este jueves la dirigencia de AFCASMU, el sindicato, se va a reunir con la ministra Lustenberg para conocer de primera mano justamente al informe elaborado por el equipo interventor. Nosotros creemos que si la ministra si analizan hasta ese punto es porque algo hay. Por lo tanto, todo aquello que implique, para nosotros que implique la mejora de la situación financiera y económica y de atención a los usuarios, es bienvenida. Si la ministra lo considera es porque no está todo tan bien como se plantea. Sin embargo, las autoridades de CASMU han manifestado que la mutualista está en su mejor momento. ¿Cómo vienen viendo ustedes la situación de CASMU luego de que se le habilitara este segundo pago? Bueno, eso es cierto lo que se dice. El tema es la realidad. Nosotros en el mes de mayo tuvimos el desplazamiento de las fechas de pago de los salarios vacacionales de los compañeros cuando se retiraban, que legalmente tienen que pagarla antes o a su momento el día que te vas de licencia. Lo programaron por más de una semana los compañeros, obviamente las situaciones de esperanza que tenían, de preocupación, porque todos tenemos armado el pago de los salarios vacacionales o hasta del aguinaldo o hasta de los sueldos, porque después lo que uno paga, lo paga con multa y con recargo. Por lo tanto, cuando se plantea que la situación económica está excelente, nos preocupa cuando la realidad o el reflejo que tenemos en los hechos es que se desplazan la fecha de pago. Bueno, estamos terminando. Antes de irnos, teniendo en cuenta que el frío persiste en todo el país, recordamos las líneas de atención para dar aviso de personas en situación de calle. Claro, de hecho, hoy por la mañana hubo un fallecimiento de una persona a la intemperie en Las Piedras, así que esto sigue estando muy vigente. Les contamos que las líneas para dar aviso justamente sobre esas situaciones, pero en Montevideo son el 0800 87 98 y el 092 910 000. Y en el interior del país, llamando al 911, además a la línea 105 SAME para la atención médica en caso de que se requiera, y al 0800 50 50, la línea azul del INAU, para dar aviso de niñas, niños y adolescentes a la intemperie. Mientras sigue vigente el aviso especial por hora de frío, nos metemos en el pronóstico del tiempo, especialmente vinculado al área metropolitana y Montevideo para mañana y pasado. Mañana será jueves 3 de julio. En Capital y cercanías, por la mañana el cielo estará o se presentará claro y algo nuboso, y habrá además heladas, y por la tarde y la noche cielo algo nuboso y nuboso. Temperaturas extremas para el jueves, mínima 0 grados, máxima 13 grados centígrados. Y el viernes 4 de julio, allí lo están viendo, algo nuboso y nuboso en la mañana, en la tarde también con algunos bancos de nieblas y neblinas. La temperatura máxima será de 15 grados y la mínima de 5. Ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad y a su término comenzará la edición en síntesis de MBD Noticias con lo más importante de un día como hoy, que tuvo mucha información importante. Habrá que ver cómo se hace para resumirla. Exacto. Y mañana el reencuentro con las noticias será a las 8, a las 13 y a las 18:30. Gracias por estar, como siempre. Hasta mañana.